Tras la impredecible derrota persa en las costas de Salamina, temiendo que los griegos dirigieran su armada al norte para destruir los pontones tendidos en el Helesponto, quedando Jerjes atrapados en Europa, el rey persa decidió marcharse con gran parte de su ejército y volver a la capital de su imperio. Cuenta Heródoto que en su huida, cuando se encontraba navegando rumbo al norte, cerca del cabo del Ática, donde penetran unos estrechos promontorios en el mar, creyeron haber divisado naves griegas, entonces huyeron a larga distancia, pero al cabo de un tiempo se dieron cuenta de que no eran naves, sino promontorios, y tras reagruparse continuaron su camino. Jerjes había subestimado a los griegos, y ahora, con los aliados atrincherados en el istmo de Corinto, sin una armada para rodear la posición, la victoria no sería tan sencilla como había creído. Designó entonces como comandante del ejército en Europa a Mardonio, quien eligió personalmente a los soldados de constitución más fuerte, a los más experimentados y aguerridos, para que se quedaran con él en Grecia. Las unidades de élite de la infantería y la caballería persa, a los medos, a los sacas, a los bactrios, a los indios y a los persas, y a aquellos que habían realizado alguna acción importante con los cuales intentaría conquistar Grecia. En total, se estiman que quedaron unos 150.000 soldados, aunque Heródoto dice que fueron 300.000. La primera acción de Mardonio fue evacuar el Ática, y se retiró a Tesalia, donde pasó el invierno, con lo cual los atenienses pudieron volver a su ciudad destruida, la cual comenzaron a reconstruir. Pero la presencia de los persas en el continente era una amenaza constante para los atenienses, por lo cual comenzaron a exigir al resto de los aliados que enviasen un ejército para expulsar al invasor. Pero los aliados eran principalmente peloponesios, que estaban bien resguardados tras el istmo de Corinto o en las islas. Los aliados permanecieron en el istmo y en la primavera la armada ateniense se negó a unirse a los aliados que se habían apostado en la isla de Delos. La tensión entre atenienses y el resto de los aliados comenzó a crecer. Mardonio sabía que un ataque al istmo de Corinto no tenía ningún sentido. La infantería griega era definitivamente muy superior. Pero si lograba desunir a los griegos y obtener una flota, podría desembarcar en el Peloponeso, flanquear a los griegos y derrotarlos. Para eso, tomó la iniciativa y trató de ganarse el apoyo de los atenienses y su flota, a través de la mediación de Alejandro I de Macedonia, diciéndoles que el rey les ofrecía su amistad y que podrían conservar su propio territorio, su autonomía, y además que podrían elegir cualquier otro territorio que ellos quisieran y sus templos que habían sido incendiados serían reconstruidos. Los atenienses se aseguraron de que una delegación espartana estuviera también presente para escuchar la oferta, y le contestaron que, mientras el sol siga haciendo el mismo recorrido que hace ahora, nunca pactaremos con Jerjes, y le aconsejaron a Alejandro que no volviera a aparecer con semejantes intenciones. Los tebanos, que estaban del lado de los persas, aconsejaron a Mardonio que sobornara a los que ejercen el poder en las ciudades para que de esta forma introduzca la división en Grecia. Pero los persas desoyeron el consejo y marcharon con su ejército otra vez hacia Atenas, que fue una vez más evacuada. Esta vez sus habitantes se refugiaron en la isla de Salamina. Mardonio entonces repitió una vez más la oferta de paz a los atenienses que se habían refugiado en la isla. Atenas envió emisarios a Esparta para pedir que movilizaran su ejército y amenazaron con aceptar la oferta de los persas si no lo hacían. En las vísperas de la batalla de Salamina, Temístocles y el espartano Euríbades, que estaba al mando de la flota, habían tenido un violento choque verbal. Euríbades se enfadó hasta tal punto de levantar el bastón sobre el general ateniense, en signo de amenaza, a lo que Temístocles le dijo: golpea, pero escucha. Euríbades quedó sorprendido ante la respuesta
Y Temístocles le explicó que si no libraban la batalla en Salamina, los atenienses debían retirarse a Italia llevándose su flota, con lo cual los peloponesos quedarían a merced de los persas. Esta vez el argumento era el mismo. Si los espartanos no tomaban la iniciativa y pasaban al ataque, los atenienses se veían obligados a evacuar Salamina y marchar hacia Italia o aliarse con los persas, llevándose consigo sus naves, que constituían la mayor parte de la escuadra aliada. Cuenta Heródoto que cuando llegó el mensajero ateniense a Esparta, estos estaban celebrando entonces el festival de Jacinto. Entonces retrasaron la toma de una decisión hasta que fueron persuadidos por un invitado, Quileos de Tegea, quien señaló el peligro que corría toda Grecia si los atenienses se rendían. Al día siguiente, los atenienses se sorprendieron al escuchar que una inmensa fuerza espartana y aliada ya estaba en camino para enfrentarse a los persas. Cuando los bárbaros tuvieron noticias de que la fuerza espartana se dirigía hacia el norte, se retiraron hacia Tebas, con la esperanza de atraer al ejército griego a un terreno favorable para la caballería persa, y para contar también con el respaldo de una ciudad amiga. El fuerte del ejército persa era la caballería y los arqueros. Heródoto dice que al persa, desde niño, se le enseñaba a obedecer al rey, a montar y a usar el arco. En las extensas llanuras de Asia, la táctica de los ejércitos era rodear al enemigo y vencerlos desde lejos. La caballería persa disparaba mientras corría de forma tal que no podía ser alcanzada por la infantería. Pero para poder llevar adelante esta táctica, Mardonio lo que necesitaba era un terreno extenso y llano. El general Medo llegó a Platea, donde mandó a talar los árboles para construir un campamento fortificado a orillas del río Asopo, construyendo un campamento de 1,8 kilómetros de largo por ancho, donde esperó a los helenos. Los griegos lograron reunir entre 50 y 60.000 soldados y marcharon para hacer frente al invasor. No todos los soldados eran hoplitas. Aquellos que no poseían la indumentaria del hoplita, que era el casco, el escudo, conocido como plón, las grebas, la lanza, la espada corta, que ya vimos en capítulos anteriores, servían como soldados de infantería ligera, principalmente como tiradores. Los atenienses, por su parte, enviaron 8.000 hoplitas liderados esta vez por Arístides, junto con 600 exiliados de Platea que se unieron al ejército aliado. La fuerza conjunta marchó por Beocia y a través del monte Citerón para llegar a la ciudad de Platea, y se apostaron en una posición elevada sobre el campamento medo a orillas del río Asopo. Los griegos, bajo la dirección de su comandante general, Pausanias, que era el tutor del hijo de Leónidas, que aún era menor de edad, tomaron posiciones frente a las líneas persas, pero en un terreno más elevado del otro lado del río. Los ejércitos estaban frente a frente. Los persas tomarían la iniciativa. Mardonio envió a la caballería para que, desde lejos, hostigaran las líneas griegas, justo donde se encontraban los megarenses, con la finalidad de atraerlos hacia la llanura. La estrategia de Mardonio estuvo a punto de tener éxito. La caballería hizo llover flechas y dardos durante horas, y los griegos, impávidos, pero sin posibilidad de responder a los persas, se mantuvieron fuertes en su posición, refugiándose tras sus pesados escudos de madera y bronce. Pronto llegaron refuerzos, algunos de los cuales eran arqueros, y el caballo de Masistio, que era el comandante de la caballería persa, fue alcanzado por una flecha, y tras caer con su caballo, lo mataron mientras se defendía en el piso, a lo cual siguió una brutal lucha por la posesión del cadáver de Masistio. La caballería persa arremetió contra la infantería, pero el choque fue desfavorable para los persas, que tuvieron que abandonarlo y retirarse. La muerte de Masistio llevó a la retirada de la caballería persa, y los persas se sumieron en el más profundo duelo. Heródoto dice que sus soldados se raparon la cabeza en señal de duelo. En respuesta por la muerte de Masistio, Mardonio llevó a su ejército entero hasta las orillas del río Asopo
y los dispuso para la batalla. Sin embargo, ambos bandos se negaron a atacar. Los ejércitos permanecieron 8 días en sus posiciones, tiempo en el cual llegaron nuevas tropas griegas. Es probable que Mardonio no quisiera forzar a combatir a los griegos, sino a que se retiraran, ya que pensaba que tenía poco que ganar en la batalla y que le valía con esperar a que se desmoronara la alianza helena, algo que casi había conseguido durante el invierno anterior. Para obligar a Pausanias a retirarse, por consejo de los tebanos, Mardonio atacó la línea de abastecimiento griega. Envió a su caballería, al amparo de la oscuridad, a los pies del paso por debajo del monte Citerón, atrapando a una columna de 500 transportes tirados por bueyes, con los suministros para el ejército griego. Y cuando los asistentes abandonaron el paso al ver la caballería, los jinetes persas los mataron a todos sin piedad. La siguiente acción de Mardonio fue enviar de nuevo a la caballería para envenenar el agua del manantial de Gargarfia, que era el único suministro de agua del ejército griego, ya que los aliados no podían acercarse al río Asopo debido a la amenaza de los arqueros persas. La falta de alimentos y agua hizo insostenible la posición griega, por lo que decidieron retirarse al amparo de la noche a una posición frente a la ciudad de Platea, donde podrían vigilar los pasos y acceder a agua fresca. Pero la retirada se hizo mal. Los contingentes aliados que ocupaban el centro de la formación se retiraron rápidamente y llegaron hasta la ciudad de Platea. Los atenienses, en cambio, que ocupaban el ala derecha de la formación, quedaron aislados, esperando a los espartanos, que se habían enzarzado entre sí en una disputa entre sus comandantes, entre ellos a Monfareto, que no estaba dispuesto a batirse en retirada. Cuando la aurora sorprendió a los espartanos discutiendo todavía, Pausanias dio la orden de partir a través de las colinas. Quedó una única división espartana en retaguardia, mientras los demás se retiraban hacia arriba. Desde la otra orilla del río Asopo, cuando la luz del alba permitió ver lo que sucedía, Mardonio notó que el ejército griego se había fragmentado y que se batía en retirada. Decidió entonces salir en su persecución con todo el ejército. Los espartanos fueron asaltados en primer lugar por la caballería meda, mientras que la infantería persa siguió avanzando y plantaron sus grandes escudos y comenzaron a lanzar flechas contra los soldados griegos. Pausanias envió un mensajero a los atenienses pidiéndoles unirse a los espartanos, pero estos ya habían entablado combate con la falange tebana y no pudieron asistir a Pausanias. Heródoto afirma que Pausanias se negó a avanzar contra las filas bárbaras porque estaban aguardando que se dieran buenos augurios en los sacrificios rituales de cabras que realizaban. Empezaban a caer los primeros griegos y Pausanias aún aguardaba. Luego de una larga espera, ofreciendo un último sacrificio y oraciones a los cielos, Pausanias recibió buenos augurios y dio orden a los espartanos de cargar contra las líneas persas. El combate fue duradero y feroz, y los griegos presionaron continuamente las líneas persas, mientras que estos intentaban partir las lanzas de los helenos y les obligaban a recurrir a sus espadas cortas. Mardonio estuvo presente en el combate, montando su caballo blanco y rodeado por una guardia de 1000 hombres. Los espartanos abrieron paso hasta el comandante persa y una piedra lanzada por Arimnesto de Esparta, le impactó en la cabeza y lo mató. Con Mardonio muerto, los medos comenzaron a huir, aunque su guardia personal continuó combatiendo hasta que fue aniquilada. Los persas fueron puestos en fuga por los espartanos, y un gran número huyó en completo desorden hacia su campamento y hacia el fuerte de madera que habían construido en el territorio de Tebas. La retirada persa, de todas formas, fue cubierta por su propia caballería, de forma tal que no fue tan desastrosa. En el otro extremo del campo de batalla, los atenienses habían vencido a los tebanos en una dura lucha. El resto de los griegos que luchaban para los persas combatieron deliberadamente mal, de acuerdo a Heródoto. Los tebanos se retiraron de la batalla en una dirección distinta a los persas, con lo que escaparon con menores pérdidas. Otra parte de las fuerzas persas, al frente de Artabazo, que no llegaron a entrar en combate,
huyó en dirección hacia Focidia para cruzar el Helesponto. Cuando llegó a Tesalia, los habitantes le ofrecieron un banquete y, desconociendo lo que había sucedido en Platea, le preguntaron por el resto del ejército. Artabazo era consciente de que si le contaba la verdad, tanto él como su ejército se ponían en peligro de muerte. Entonces les dijo que iba a marcha forzada hacia Tracia, pero que el propio Mardonio y sus hombres venían tras sus pasos y que ellos debían esperar su llegada. Y así fue como Artabazo regresó a Asia. Los aliados griegos, reforzados ahora por los contingentes que no habían intervenido en la batalla, llegaron hasta el fuerte persa, donde se produjo un violento combate. La lucha fue encarnizada y se prolongó durante mucho tiempo, pero finalmente los griegos se impusieron y masacraron a los persas, de los cuales no sobrevivieron ni siquiera 3.000 según Heródoto. De esta forma fue como terminó la invasión persa en el continente griego, pero aún restaba la flota persa, que era una amenaza constante para los griegos y también para su comercio. Tras la derrota de Salamina, la armada aliada, ahora bajo el mando del rey de Esparta, Leotíquidas II, fondeó frente a la isla de Delos, mientras que lo que restaba de la flota persa hizo lo mismo frente a la isla de Samos. Algunos capitanes de los barcos fenicios naufragados trataron de culpar a los jonios por su cobardía ante el final de la batalla de Salamina. Pero Jerjes culpó a los generales fenicios y los mandó a decapitar, perdiendo así su apoyo. Mientras la flota aliada estaba fondeada en Delos, se presentaron ante ellos unos mensajeros de Samos. Los emisarios le dijeron a los generales que solo con ver a los griegos, los jonios, se sublevarían contra los persas. Los incitaron a rescatar a los griegos de la esclavitud y a expulsar a los bárbaros. Y les dijeron que si tenían alguna sospecha de que se tratara de una trampa, ellos mismos estaban dispuestos a embarcarse como rehenes en las naves griegas. Una vez que obtuvieron presagios favorables, los griegos zarparon de Delos hacia Samos. Al ver la escuadra griega, los asiáticos, con barcos en mal estado, decidieron no correr el riesgo de combatir y huyeron de Samos hacia los pies del monte Mícala, en Jonia. Jerjes había dejado allí un ejército para cuidar Jonia, y a ellos se unieron los tripulantes de la flota persa, quienes construyeron una empalizada alrededor del campamento para proteger los barcos. A pesar de ello, Leotíquidas decidió atacarlos con los hombres de su flota. Leotíquidas ordenó navegar lo más cerca posible de su campamento, y a los gritos le dijo a los jonios: «Prestadme atención, pues los persas no podrán entender absolutamente nada. Cuando trabemos combate, cada uno recuerde ante todo la libertad, y después la contraseña era». Con esto, Leotíquidas buscaba el mismo efecto que Temístocles con las inscripciones en las fuentes de agua. Los persas, suponiendo que su contingente de Samos apoyaría a los aliados, les retiraron sus armaduras. Además, enviaron a los milesios a guardar los pasos a través del monte de Mícala, sospechando que estos también podrían desertar. Tras deshacerse de esas dos amenazas potenciales, los persas salieron de su fortín y se prepararon para plantar batalla. Los griegos también vararon sus barcos y comenzaron a prepararse para asaltar al enemigo. Los persas se mantuvieron en su terreno durante un tiempo, pero finalmente rompieron su formación y huyeron hacia el campamento, seguidos por el ala derecha de los griegos. Muchos soldados del ejército asiático de distintas nacionalidades huyeron, excepto el contingente de tropas de la etnia persa, que se agruparon y combatieron a los aliados cuando estos entraron en el campamento. En ese momento hizo su aparición el ala izquierda griega que rodeó la empalizada, tomó por asalto a la retaguardia persa y puso fin a la batalla. Heródoto relata que, viendo que el desenlace de la batalla pendía un hilo, los desarmados soldados de la isla de Samos se unieron a los aliados e hicieron lo que pudieron. Esto inspiró a los jonios, que también se volvieron contra los medos. Mientras tanto, los de Mileto
que habían sido enviados a guardar los pasos del monte Mícala, también se rebelaron contra los persas. Cuando los persas se batieron en retirada por los pasos que guardaban, los guiaron por caminos que volvían a conducir hacia el enemigo, y luego ellos mismos los comenzaron a atacar y los masacraron. Los atenienses continuaron hasta la ciudad de Sesto, ya que era la ciudad que guardaba el paso del Helesponto y que garantizaba el ingreso de trigo desde Ucrania. Los atenienses tomaron desprevenidos a los persas en Sesto, asediaron la ciudad y por la noche los líderes persas Artaictes y Eobaso se fugaron descendiendo por la parte trasera del recinto amurallado. Al amanecer, al ver que habían desertado los líderes persas, los habitantes de la ciudad abrieron las puertas de la misma para que entraran los atenienses. A Eobaso lo capturaron los tracios y lo sacrificaron, y a Artaictes lo capturaron los atenienses y lo condujeron encadenado junto a su hijo hasta Sesto, donde fue crucificado vivo. Así terminó la invasión del imperio más vasto y poderoso de la faz de la tierra sobre la diminuta Grecia. Como diría Esquilo, las esposas persas, con tiernos gemidos, deseosas de ver sus recientes bodas, se han despedido en los muelles ropas del lecho nupcial, del goce de su dulce juventud, y lloran con lamentos insaciables. Y también yo voy a cantar la muerte de los que se fueron, llena está probado de sufrimientos. Porque sí, ahora está gimiendo toda la tierra de Asia, al haberse quedado desierta. Llora el varón de cada casa que sin él quedó, y los padres que ya están sin hijos lamentan su incompleto dolor. Y tras largo tiempo por tierras de Asia ya no se rigen por leyes persas, ya no pagan tributos a las exigencias del amo, ni se posternan en tierra adorándolo, pues el regio poder ha perecido. Ya no tienen pues los hombres la lengua guardada, pues hablar libre se ha soltado el pueblo, puesto que el yugo que la fuerza imponía se desató, y la isla de Allante que bañan en torno las olas, en sus campos ensangrentados, tiene enterrado el poder de los persas.